Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la entrevista de CNN Chile y en esta edición conversamos con el doctor Joaquín Navarro Valls. Él es español, médico, periodista y mundialmente conocido porque durante 22 años fue jefe de la sala de prensa de la Santa Sede y además portavoz del Papa Juan Pablo II. Trabajó por más de 15 meses también con el actual pontífice a quien presentó su renuncia, pero sigue viviendo en Italia. Actualmente preside el Consejo Asesor de la Universidad Campus Biomédico de Roma y también es presidente de la Fundación Telecom Italia. Hace 25 años que no venía a Chile. La última vez que estuvo acá precisamente estuvo en la visita de Juan Pablo II el año 1987 y hoy llega invitado por la Universidad Santo Tomás, quien le otorga el grado doctor honoris causa en Ciencias de la Comunicación. Doctor Navarro Valls, muchas gracias por recibirnos aquí en la Universidad Santo Tomás. Gracias a usted por su interés. Doctor Navarro, bueno, usted viene a dictar una clase magistral acerca de Juan Pablo II y el sentido del dolor. Usted fue su jefe comunicacional durante 21 años. Lo siguió desde que él era un papa energético, joven, vigoroso y que fue envejeciendo prácticamente a los ojos del mundo, en una sociedad hedonista donde envejecer es casi pecado, donde no se habla de la muerte, donde se esconde el dolor, la enfermedad. ¿Cuál fue el sentido que quiso mostrar Juan Pablo II al mostrarse en deterioro, cayendo lentamente y hasta verlo casi pocos días antes de su muerte sin siquiera poder hablar? ¿Cuál fue el sentido de ir mostrando ese proceso? Yo creo que hay ahí en la base el dolor, el sufrimiento humano es la experiencia humana más universal que existe. A todos, antes o después, en un modo o de otro, conoceremos, si no hemos conocido ya, el dolor. Por tanto, en una cultura, como usted decía, que se escandaliza frente al dolor, que esconde la muerte, que no ha encontrado un sentido a nada de esto, el pontificado de Juan Pablo II, con sus escritos, con su palabra y sobre todo con su ejemplo, ha dado un sentido, ha dado una explicación a esto. Esto explica la gran aceptación que concretamente su enseñanza sobre el dolor humano tuvo en todo el mundo. Pero, insisto, no es que sea una enseñanza como periférica para el ser humano. Si no queremos ser hipócritas, tenemos que aceptar que la experiencia del dolor es la experiencia humana más universal que existe, más universal. Y urge, y más en nuestra época, encontrar o al menos buscar si es que este dolor humano y el sufrimiento humano tiene un sentido. Esto es lo que yo creo que fue una de las enseñanzas más ricas del pontificado de Juan Pablo II. ¿Cómo lo contrariaba a él esto de verse imposibilitado? Primero, el era esquiador, terminó en una pavana móvil, una especie de silla de ruedas. Después era un gran orador, no podía hablar. ¿Cómo le fue afectando a él? Recuerdo que en una rueda de prensa hace muchos años allí en el Vaticano, una periodista, creo que era una periodista alemana, me preguntó, ¿cómo me puede usted explicar por qué el Papa exhibe su enfermedad, exhibe sus límites físicos? Me permití decirle a aquella colega, le dije, mire, me parece que no ha entendido usted nada. Él no exhibe nada, pero no está dispuesto que esos límites físicos que vienen en su vida le impidan realizar lo que él cree que tiene que realizar. Entonces, si al realizar su misión pastoral se ven esos límites, no le preocupa. Le cito, por ejemplo, un caso, uno entre muchos. Era ya, me parece, el año anterior a su muerte. Estaba notablemente impedido, en parte por el Parkinson, en parte por otras enfermedades. Un día me dijo, mire, prepare porque nos vamos a ir a Azerbaiyán. Yo me tuve que ir al mapa universal, al Atlas, y ¿dónde está Azerbaiyán? ¿No? Una ex república soviética. País enorme, lejano de Roma, la complejidad del viaje, la preparación. Y cuando estaba preparando todo esto, viendo además el esfuerzo que representaba para el Santo Padre esto,
me di cuenta de un dato. ¿Sabe usted cuántos católicos había en Azerbaiyán cuando estuvimos allí? El número de católicos en ese inmenso país eran 122. Recuerdo que llegando, aterrizando al aeropuerto de Bakú, la capital, le dije: Santo Padre, enhorabuena. Me dije un poco sorprendido: ¿enhorabuena por qué? Normalmente usted me da la enhorabuena después de un viaje, que todo ha ido bien. ¿Por qué me lo da ahora? Digo, porque con usted aquí el número de católicos son 123. Ya con usted aquí es uno más. Cito esto en el sentido de que no se ponía ningún obstáculo para hacer ver sus límites físicos, que él no aceptaba que le impidieran hacer lo que tenía que hacer. ¿Gobernó hasta el final? Gobernó exactamente hasta el final. Estábamos en los últimos días, no en el Vaticano, sino en el hospital, cuando se le hizo la traqueotomía. Tenía un grave problema respiratorio, de un espasmo de laringe, y aquellos días venían a su habitación el cardenal encargado de este dicasterio a presentarle los últimos nombramientos de obispos que él estudiaba y firmaba, es decir, hasta el final gobernó. Doctor Navarro, ¿cuánto dolor le causó al Papa Juan Pablo II conocer los hechos de pedofilia que se fueron conociendo precisamente al final de su mandato? Partieron en Estados Unidos, recuerdo yo que en el encuentro de jóvenes en Toronto, él habló precisamente condenando fuertemente lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero se iban sucediendo otros. ¿Cómo lo afectó a él y cuál fue la actitud que tomó él? Tal vez ahora conocemos más la de Benedicto XVI y no la de Juan Pablo II. Fue un dolor tremendo, una dificultad de entender el porqué de estos casos dramáticos. Adoptó una actitud radical desde el principio. Cito un caso entre muchos, pero lamentablemente muy conocido. Es el caso del padre Maciel, de Maciel. El proceso canónico para descubrir la verdad de lo que había allí empezó durante el pontificado de Juan Pablo II. Se terminó ese proceso canónico, en donde se vio lamentablemente la realidad y toda la profundidad de ese tema, en el primer año de Benedicto XVI, y yo fui el encargado de comunicar aquello. Él era un hombre muy cercano además a Juan Pablo II. Era cercano como era un fundador que había fundado una cosa que era estimable, que hacía un gran trabajo en la Iglesia. De ahí la dificultad mayor de entender esto. Debe usted entender, por ejemplo, recuerdo que aquellos años había en el sitio de internet de los legionarios una carta autógrafa de Maciel. El tema era: sé que se me acusa de esto, aseguro que nada de esto es verdad, no pienso defenderme, lo ofrezco todo a Dios, etcétera. ¿Entiende usted la dificultad de llegar al fondo, a la verdad de una persona que públicamente firma y dice eso, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero insisto, cronológicamente. ¿Y él llegó a saber las pruebas y las acusaciones? El proceso fue todo, como le digo, empezado durante el pontificado. Los primeros resultados ya se sabían entonces. Se acabó cronológicamente poco tiempo después de la elección de Benedicto XVI. Que es cuando Monseñor Chicluna va a México a investigar. Había ido ya un poco antes, ¿no? Y recuerdo la conversación mía con el Papa Santo Padre. Este es el resultado, como usted sabe, yo lo tengo que decir mañana, comuníquelo usted, ¿no? Y no hubo ninguna rémora en esto. Ese es un caso entre otros, ¿no? Que es muy importante, sobre todo aquí en los países de América Latina, donde la Legión de Cristo está muy extendida. Sí, no es un juicio sobre la Legión de Cristo, es un caso a la persona, ¿no? Lo cito como un caso más, ¿no? ¿Quién le alcanzó a conocer? Tenga usted en cuenta la dificultad del tema en aquellos años, como lo puede ser también hoy, ¿no? Uh-huh. En Chicago, el cardenal de Chicago, Bernardín, fue acusado públicamente de un tema de pedofilia. En aquellos años. La actitud de él fue muy digna. Se presentó a la prensa diciendo: me han acusado de esto, pongo a disposición. En muy poco tiempo se descubrió que era falso. Algo análogo ocurrió con el cardenal, hoy cardenal de Sydney, Pell. Lo mismo, él dijo: no es que presento mi dimisión, sino simplemente me retiro para dejar que esto se aclare. Se aclaró, era falso. Es decir,
Ha habido en ese tema, lamentablemente, casos que ha sido verdad y luego una feria, una fiesta de calumnias que luego se han demostrado que eran falsas, ¿no? Pero a partir de entonces cambió radicalmente la manera de enfrentar de parte de la Iglesia estos casos en una manera más transparente y más dura en favor de las víctimas. Y muy definitiva. Y además, aprovechando esta ocasión, yo le diría a usted, cíteme usted, si lo sabe, una sola institución cultural, política, económica, internacional, una sola institución que haya adoptado frente al fenómeno una actitud tan radical y tan seria como la Iglesia Católica. Seguro que no me la podrá usted citar. No existe. Y no podía ser de otro modo. ¿Hay más conciencia ahora? Hay, y ahora me permita hablarle como médico, hay relativamente más conciencia. También hay más hipocresía. También hay más hipocresía. Las estadísticas que tenemos, las que podemos por ahora considerar científicamente hechas, serias, indican que 1 de cada 8 niños ha sufrido un abuso sexual. 1 de cada 3 niñas ha sufrido un abuso sexual. Estoy hablando a nivel de Occidente. ¿Qué aparece de todo esto en la prensa? Hay como una conjura del silencio en todo ese tema. Y frente a eso, tengo que decir lo que veo, y no estoy haciendo una defensa de oficio de la Iglesia, puesto que yo ahora mismo ya no soy portavoz del Vaticano, que frente a eso la Iglesia ha adoptado una actitud que no podía ser de otro modo. Muy severa, muy seria, muy queriendo llegar al final. Pero, insisto, a nivel de opinión pública, no podemos ignorar la dramaticidad de ese tema, como a mí me llega como médico ese tema. No la podemos ignorar. ¿Las culpas son personales o institucionales? Las culpas, cuando se habla de culpa moral, siempre es de una o de muchas personas. No hay culpabilidad institucional en el sentido de... es siempre persona, pero también las instituciones en el fondo son instituciones de personas. Creo que se ha infravalorado el tema. Hay una conjura del silencio, en parte porque, como es sabido, el 85-88% de esos casos ocurre tristemente en el ámbito familiar, no en el ámbito escolar o en el ámbito familiar. Con eso no quiero decir de justificar a nadie. Quiero decir que el tema es de una tal gravedad que me asusta pensar que todavía se es en ese tema, en muchos ambientes, con una actitud como queriendo ignorar todo eso que no podemos, que no se debe ignorar. Y ahora que se está abriendo, pero pensando en la Iglesia, que a la Iglesia se le exige más porque tiene tal vez un valor mayor. Es cierto. ¿Cuánto ha minado la credibilidad de la Iglesia y la legitimidad de la Iglesia estos casos, por ejemplo, para hablar de temas de moral sexual, de familia? ¿La ha afectado? Es posible que haya afectado a nivel de opinión pública, que en el fondo siempre que hablamos de religión, de cualquier religión, aunque usted ahora habla de la religión católica, estamos hablando de una decisión personal. El tema en el fondo es dónde soporto, dónde sustento mi fe. ¿La sustento en Jesucristo o en lo que hace un sacerdote o 18 sacerdotes? Ese es el tema de fondo. Si la sustento en Jesucristo, entonces las miserias de una serie de personas no conmueven mi fe. Como tampoco conmueve mi fe cuando veo en mi vida mis propias miserias. Esa es una elección que todo cristiano, todo creyente tiene que hacer y que tiene que estar clara. Ahora, a su pregunta le diré, es lógico, esto ha hecho daño, ha hecho mal. ¿Y qué desafío tiene la Iglesia a partir de ahora? El que tuvo desde su fundación. Sinceridad, santidad. Para resumirlo en una frase, lo utilizo en la universidad con mis alumnos o cuando hablo de temas de ética o de ética humana, de ética natural. Toda nuestra responsabilidad de unos con otros se reduce a una cosa muy sencilla, aunque es muy difícil de vivir. Es tratar a las personas como personas y no como cosas al servicio de mis caprichos. Todo se reduce a eso. Doctor Navarro, ¿al pontificado de Benedicto XVI le ha tocado más duro?
y al de San Pedro en el siglo I no era duro. Pero ahora lo sabemos más, tenemos televisión, redes sociales, Twitter. Es más, no lo le ha sé tocado si es más más difícil. duro. La sociedad actual no es una sociedad, y no hablo solo de Occidente, no es una sociedad fácil, ¿no? Es una sociedad que se ha empeñado en vivir el relativismo, en ignorar el contenido del concepto de verdad. Verdad, no, por Dios, no me diga usted que es verdad, todo se reduce a opinión. Si yo le digo a usted esto es verdad, usted me puede decir, me está usted limitando mi campo de opciones, ¿no? Este es el contexto cultural de la época. Y el Papa se ha ido contra el relativismo de manera marcadísima. Él dice que no le interesa tener tantísimos fieles, sino que quiere los de verdad. Yo creo que le interesan todos, porque a un pontífice le interesa a todo ser humano, puesto que el mensaje cristiano no es solo para un grupo de elegidos, es para todo el mundo, también para los pecadores, esperando que se conviertan, ¿no? El tema es que es difícil de por sí, es una cultura que no es fácil, pero no es que no sea fácil para la Iglesia, no es fácil para nadie. Pero en términos comunicacionales, ¿le ha tocado más difícil? Estoy pensando, el tema de Ratisbona, el tema que pasó con los lefebristas, la salida de la comunidad, sí, los abusos de los que hablábamos, él se ha tenido que reunir con las víctimas en cada uno casi de sus viajes. ¿Le ha tocado más pesado? No lo sé, entre otras cosas yo no podría manifestar un juicio sobre ese tema porque no trabajando ya en el Vaticano, no teniendo yo responsabilidad allí, me faltan elementos de juicio. He estado con él y lo he acompañado los primeros 2 años del pontificado, que fue el tiempo, lo puedo decir, fue el tiempo que me hizo falta para convencerlo que me dejara marchar. No lo pude convencer en menos tiempo. Me faltarían elementos para manifestar la opinión y sobre todo hacer un juicio comparativo de un antes y un después es siempre muy arriesgado, ¿no? ¿Qué cosas le han sorprendido de este pontificado? Ya visto como un observador externo, entre comillas. No me ha sorprendido porque naturalmente conocía y había trabajado durante muchos años, durante todo el pontificado de Juan Pablo II, con el cardenal Ratzinger entonces, ¿no? Y ya admiraba entonces la riqueza conceptual de esta persona, ¿no? ¿Sabe usted una cosa que es aparentemente paradójica? Cuando viajo por ahí, voy a universidades extranjeras, hablo en Gran Bretaña, en Estados Unidos, universidades que naturalmente no son católicas y no son de por sí inspiración cristiana, veo, y no me sorprende, un interés extraordinario por los escritos de Benedicto XVI o del entonces cardenal Ratzinger. No es que la gente allí, los intelectuales, estén deseosos de convertirse al cristianismo. Lo que les interesa es la riqueza del análisis suyo de la época, de la riqueza. Hace 2 semanas, hablando con una persona muy inteligente, hablábamos en una conversación quién era en su opinión y en la mía el grupo de 2, 3 mejores filósofos del mundo en este momento. Se discutía si era Jürgen Habermas, si era Robert Spemann, si era Charles Taylor, y al final él lo dijo, no lo dije yo. Dice, pero hombre, por Dios, el primer filósofo hoy día en el mundo, la primera cabeza pensante del mundo es Joseph Ratzinger, ¿no? No era un hombre sospechoso de gran catolicismo, pero era obvio. Ajá. Bueno, nos va quedando menos tiempo. Él tiene otro sentido de lo que son las comunicaciones. Acaba de nombrar un laico muy parecido a su perfil, que fue periodista de la Fox, sí, que ahora Greg Burke, que se acaba de ir como asesor comunicacional. ¿Le falta a lo mejor comunicar mejor este mensaje? Conozco a Greg Burke, hace muchos años lo acredité yo en la oficina de prensa de la Santa Sede. Es un periodista con experiencia, él había sido corresponsal de Time Magazine en Italia, luego le interesó la televisión y fue contratado y trabajó años hasta ahora con la Fox. Simplemente yo creo que es una persona que tendrá mucho que hacer. Tendrá mucho que hacer. Ahora, precisamente hoy día, hay otro de los casos de los incendios que le ha tocado al Papa Benedicto XVI. Hoy día se ha reanudado el juicio contra su ex mayordomo, Paolo Gabriele. Ha declarado. ¿Qué le parece una situación así de los cargos que se le acusan? ¿Lo sorprende?
Cuando pensamos en el ser humano, nada sorprende del ser humano, en general, no ya de este muchacho, de Gabriele. Es una pena que una persona que es colaborador modesto, colaborador para servir la mesa, pero que tiene un estrecho contacto cotidiano con el Papa. Formalmente, pero en fin, no es que está en el círculo de sus consejeros, ¿no? Es una pena que esta persona no ha sabido lo que es la lealtad humana y haya robado unos papeles y los haya sacado fuera. Ahora, una vez esos papeles han salido fuera, estudiemos el tema. Usted sabe que ha habido hace unos meses, o hace un año ya, el famoso Wikileaks, ¿no? Es decir, todos los cables cifrados de las embajadas americanas en el mundo han sido puestos en Internet, ¿no? Claro, naturalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo: un momento, esto es una cosa muy seria, no solo por el robo de documentos, sino porque es que pone en peligro la vida de muchas personas que hacen trabajo de recogida de intelligence o de alianzas con países. Claro, contenido probablemente no puso en riesgo nada. No pone en peligro ni la vida de una mosca, vamos. Pero da cuenta de divisiones, que es lo que puede ser llamativo. También lo quiero ver desde un lado positivo, y no estoy haciendo, insisto, una defensa nominal, porque no trabajo allí, no me corresponde a mí, y además no creo que necesite ninguna defensa. Pone diferencias, de acuerdo, pero no estamos todos de acuerdo que es una virtud el tener diferencias y que las diferencias se puedan decir. Es decir, en el Vaticano, quien tiene algo que decir, coge un papel, lo escribe y se lo envía al Papa. No sé si en la administración americana o en otros países ocurre, allí ocurre, y eso de por sí es positivo. Si se ven diferentes puntos de vista, pues son diferentes puntos de vista, pero de por sí no me escandaliza. ¿Lo podría indultar el Papa? No lo sé. Pero es un juicio muy válido y que yo he admirado mucho de Benedicto XVI, un juicio, decir, él lo aplicó a algunos casos de pedofilia, se puede aplicar también aquí. El perdón no anula la justicia. Yo te puedo perdonar, pero la justicia tiene que seguir su curso. Como fue en el caso de Aliaca. Para terminar, al principio decíamos que hace 25 años que Joaquín Navarro Balsa no venía a Chile, vino con Juan Pablo II. Yo hace un tiempo entrevisté al secretario personal del Papa, don Estanislao, que ahora es arzobispo de Cracovia. Él me decía, en esa oportunidad a lo mejor se produjo un gran cambio para Chile porque Juan Pablo II le pidió al expresidente Pinochet, que dejara su cargo. ¿Fue ese el tema de la conversación? Yo creo que fue mucho más amplio y más profundo, ¿no? El Papa no creo que llega a un país y dice: le pido a usted que deje esto. El Papa lo que hacía era su estilo, y lo hacía en Chile, y lo hacía en el Congo, y lo hacía en Cuba, y lo hacía en muchos lugares. Explicaba a la persona, sobre todo si la persona quería escuchar, que en realidad escuchaban todos, escuchaba lo que es el sentido de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la responsabilidad que el gobernante tiene de tutelar derechos de los demás y no solo tutelar su pretendido derecho. Esa reflexión muy amplia, ¿no? ¿Pero se lo habrá pedido? Estoy seguro que ha hablado de esto. Y usted, como chilena, puede cuantificar cuánto tiempo pasó de la visita del Papa y cuando el general Pinochet decidió dejar. ¿Vio un Chile distinto hoy? Muy distinto, en muchos ámbitos. Tuve la oportunidad de ser recibido en la Moneda. Le dije al presidente, presidente, es la segunda vez que entro en la Moneda, la primera fue en otras circunstancias, ¿no? O sea, veo que ha cambiado mucho en muchos ámbitos, cultural, económico. He visto barrios enteros con una arquitectura estupenda. El bosque por aquella zona me parece que es donde está mi hotel. He visto un Chile distinto. Y como es un país que amo mucho, espero que la próxima visita que haré todavía lo veré más distinto, ¿no? Con muchos contrastes también. ¿Cuándo viene el libro de experiencias de Joaquín Navarro Valls junto a Juan Pablo II? Yo sé que se lo han pedido mucho y usted no sé por qué todavía no lo saca. Ha puesto usted el dedo en una llaga que permanece abierta. Sí. Usted sabe que en la moral cristiana se habla de 7 pecados capitales.
yo sospecho que al menos de uno podría mejorar yo un poco, y es en la pereza. Es decir, tengo recogidos, porque sentí el deber de recogerlo, de todos esos años, insisto, el largo pontificado de Juan Pablo II y los 2 primeros años de Benedicto XVI, tengo recogidos en mi ordenador, pues probablemente unas 600 páginas, ¿no? Hay que ordenar eso, aunque está ordenado cronológicamente, pero hay que ordenar, complementar, darle forma literaria. Yo he calculado que eso es un trabajo que llevaría 1 año y medio de trabajo, y aquí es donde viene la pereza, ¿no? Encerrarme en una habitación durante 1 año y medio para no hacer nada más que eso, todavía me cuesta mucho trabajo. Pero creo que habría que hacerlo. Pero es casi una responsabilidad. Creo que habría que hacerlo, porque he leído naturalmente bastantes de las biografías que han sido publicadas sobre Juan Pablo II, algunas más estimables que otras, algunas muy voluminosas, etcétera, y me parece ver en todas ellas un vacío. Se comenta un calendario, se comenta una serie de documentos, pero cómo era esa persona no está en ninguna biografía. Y es lo que esperamos conocer de usted y esperamos que lo presente en Chile. Doctor Navarro, muchísimas gracias por haber recibido CNN Chile. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y sigan informándose a través de nuestras pantallas. Muchas gracias.